La mañana siguiente, Daniel despertó sobresaltado. La imagen de la fotografía de la noche anterior seguía rondando su mente. El sol, filtrándose a través de las pesadas cortinas, iluminaba la habitación en tonos dorados. Pero su paz era efímera. La casa seguía siendo un misterio para él. Y aunque intentaba convencer a sí mismo de que todo tenía una explicación racional, algo en su interior le decía que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría su vida para siempre. Decidió que debía investigar más a fondo. Aquella habitación oculta en el sótano no dejaba de martillar en su mente, y aunque la llave de hierro aún permanecía en su bolsillo, sabía que no podía dejar que el miedo lo detuviera. La necesidad de respuestas era más fuerte. Esa mañana se dedicó a revisar los diarios que había encontrado la noche anterior. La mayoría estaban gastados por el paso del tiempo, con las tapas desgastadas y las páginas quebradizas. Se sentó en la mesa, con una taza de café humeante entre las manos, y comenzó a hojear el primero de los volúmenes. El diario de Elena era sin duda el más reciente. La caligrafía de su tía abuela era firme, pero sus palabras parecían impregnadas de una preocupación que Daniel no lograba descifrar. A medida que leía, las palabras comenzaron a tomar vida, como si la historia que narraba cobrara fuerza con cada línea. Elena hablaba de un mal que había sido transmitido de generación en generación, algo que se encontraba profundamente arraigado en la familia Regueira, algo que ella temía que Daniel tuviera que enfrentar. En las primeras páginas, Elena describía las sombras que habían comenzado a acecharla y la creciente paranoia que había invadido sus últimos años. La maldición Regueira era el término que más veces aparecía, junto con la mención de los pactos de sangre, de traiciones y de sacrificios que se habían sellado siglos atrás. Según lo escrito por Elena, un tal José Regueira, bisabuelo de Daniel, había sido el primero en hacer un trato con lo que él mismo llamaba la oscuridad. El pacto había sido simple: riquezas, poder y prosperidad a cambio de la vida de uno de los suyos. Ese trato maldito había marcado a su familia para siempre. La historia narraba cómo el hermano de José, un hombre llamado Luis, había sido entregado a ese oscuro ente como parte del trato. Un sacrificio que dejó cicatrices profundas en la familia Regueira. La traición de José condenó a los Regueira a una serie de maldiciones que se renovaban cada 3 generaciones, con un nuevo elegido para pagar el precio. La frase «el tercer heredero» estaba escrita repetidamente en las páginas, lo que hacía que Daniel sintiera un escalofrío cada vez que la leía. La idea de que su nombre formara parte de esa línea de sangre condenada lo aterraba. Pasó horas leyendo, cada vez más inmerso en el relato de su tía abuela. En uno de los pasajes más inquietantes, Elena mencionaba un antiguo libro, un grimorio que había encontrado en el sótano de la mansión. Pacta Regueira era el título del texto, un volumen encuadernado en piel que contenía detalles sobre el origen de la maldición y cómo ésta había sido transmitida de generación en generación. Elena relataba que, en sus últimos días, había intentado destruir el libro, pero algo la había detenido, la misma presencia oscura que había perseguido a su familia a lo largo de los años, algo que parecía inquebrantable. En las últimas páginas del diario, Elena escribió algo que hizo que el pulso de Daniel se acelerara. Había encontrado una forma de romper el ciclo. La única manera de acabar con la maldición, escribió Elena, es que el tercer heredero decida dar su vida por la de todos aquellos que están atrapados por el pacto. No debe buscar venganza ni intentar huir. Solo un sacrificio voluntario puede romper la cadena. De lo contrario, el mal se perpetuará para siempre. El diario terminó abruptamente. Las últimas páginas estaban arrugadas y algunas casi ilegibles, como si el tiempo las hubiera devorado. Daniel dejó caer el libro sobre la mesa, la mente confundida por las palabras de su tía abuela. ¿Qué significaba todo eso? ¿Por qué Elena había dejado este testamento en lugar de destruirlo? ¿Y qué hacía él, un simple historiador, en el centro de una maldición que databa de generaciones atrás?
Su mente daba vueltas mientras intentaba asimilar la magnitud de lo que acababa de leer. En ese momento, escuchó un ruido proveniente de la planta baja. Un crujido, como si alguien estuviera caminando por los pasillos de la casa. Daniel se levantó de un salto y corrió hacia la puerta. Su corazón latía con fuerza. ¿Quién más podía estar allí? Pero cuando bajó las escaleras, la casa estaba vacía. El silencio era absoluto, salvo por el leve zumbido de una corriente de aire que movía las cortinas. Sin embargo, no pudo deshacerse de la sensación de que algo no estaba bien. La inquietud crecía dentro de él, como si las paredes mismas de la mansión estuvieran presionando contra su pecho. Algo se estaba acercando, y el secreto de la familia Regueira se estaba desvelando poco a poco. En ese momento, Daniel sabía que no había vuelta atrás. La herencia que había recibido no solo era un hogar en ruinas, sino un legado de terror que debía enfrentar. Y la oscuridad estaba mucho más cerca de lo que imaginaba.